Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Salvador Arredondo Montesinos y estoy aquí para invitarlos a que me acompañen a alimentarnos de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes el Evangelio de hoy lunes, así es que este va a ser el primero de muchos momentos que quiero compartir con ustedes. El Señor me ha puesto en ese lugar en el cual puedo compartir con ustedes. Así es que es una alegría para mí estar en este momento invitándolos a alimentarnos de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir el Evangelio de hoy lunes. Así es que vamos a compartir Mateo 19 del 27 al 29. Y dice así: Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: A ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o, o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito para ver qué es lo que nos dice el Señor hoy en este día. Porque es algo hermoso compartir su palabra, porque Él está vivo, Él está con nosotros. Él en su palabra dice: yo estaré con ustedes hasta los últimos días de este mundo. Entonces Él está ahí donde tú estás sentado, donde yo estoy aquí en esta casa, en este momento, y nos alimenta con su palabra. Así es que Él está presente. Ahora, ¿qué nos dice con su palabra o en su palabra? Veamos unos puntitos así, bien hermosos, que dice así: Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Miren, esa fracción, esas palabras de Pedro, si nosotros las tomamos ahora, en nuestros tiempos, para nosotros, ¿qué vendría siendo? Pedro estaba enfrente de Jesús, ¿verdad? Entonces, tuvo el valor para decirle a él ahí enfrente. Porque recordemos que cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos eran pescadores y estaban arreglando sus redes allá con su familia, ¿verdad? Entonces lo dejaron todo, dejaron barcos, dejaron a su papá y dejaron todo lo que tenían y empezaron a seguir. Ya eran sus discípulos porque Él los había llamado. Entonces, Pedro, así con esa confianza, le dice que ellos iban a recibir, porque ya tenía esa confianza. Ahora nosotros, nuestro papel sería el de la oración, una oración humilde. Si en nuestra casa tenemos un pequeño, este, ese altarcito así, chiquito, con un crucifijo, una vela, o lo que nosotros queramos poner, una virgen, un crucifijo, algo hermoso ahí, y su vela. Y sabiendo que ahí es donde nos arrodillamos, ahí es donde le pedimos al Señor por lo que estemos pasando. ¿Por qué? Porque si todo lo hacemos creyendo como Pedro,
que estaba enfrente de Jesús, y nosotros creemos que con estar en un altar y cerrar nuestros ojos y hacer presente la presencia del Señor, porque si Él en su palabra dice que estará con nosotros hasta los últimos días de este mundo, estar seguro que si yo cierro los ojos y empiezo a hablar con el Señor, Él está ahí, me escucha, ¿verdad? ¿Y qué le puedo decir? Tal vez que mi familia está en necesidad, tal vez que yo necesito un trabajo, tal vez yo necesito una sanación porque estoy enfermo. Pero vamos a ir poco a poquito. O sea, lo que dijo Pedro para nosotros viene siendo como una oración en ese pequeño altar que tenemos preparado para el Señor. Pero recordemos que Jesús siempre, siempre contesta cuando tú le hablas con el corazón, ¿verdad? Entonces, dice, y Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, y yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús, ¿qué les estaba diciendo? Cuando Él se sentara en su trono de gloria, les estaba hablando ya después de su resurrección, después de que Él ascendiera al cielo y que se sentara a la derecha del Padre. Y también les estaba diciendo a ellos que cuando ellos se murieran, porque iba a ser, ¿qué? Una nueva. Ellos también dice, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Les está hablando que también después que ellos emprendan el camino, después de la muerte, y lleguen allá con Él, se sentarán también en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya les estaba diciendo cuál era la parte fundamental que ellos iban a seguir desarrollando en su nueva vida. Porque recordemos que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Y esa vida es con Jesús. Si nosotros vivimos como Dios manda, como Jesús quiere que vivamos, entonces estaremos con Él. Y eso es lo más hermoso, que cuando aquí les dice, cuando ya Él esté en su trono de gloria, y que también ellos también se sentarán en un trono para juzgar a los demás, es algo hermoso. Jesús contesta y con una certeza de que ellos serán esos discípulos aquí en la tierra y también allá. ¿Ok? Pero, ¿qué dice? Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Gloria al Señor. Pero para eso, miren, los discípulos cuando Jesús los llamó, dejaron a sus padres, las redes, barcos y todo lo que tenían. En la Biblia no dice de que si todos eran casados o no, ¿verdad? Solamente del que estamos seguros que fue casado, pero no dice si estaba con su esposa o no, ¿verdad? Pero sí dice que sí, Pedro fue casado. Y lo descubrimos, ¿saben por qué? Porque cuando Jesús con Pedro, Santiago y Juan fueron a la casa de Pedro, encontraron a su suegra enferma de fiebre. ¿Y qué hizo Jesús? La tomó de la mano y la fiebre se fue. Y ella empezó a servirles. Entonces en la Biblia dice que era la suegra de Pedro. Por eso sabemos que él era casado. Pero después no dice que si vivía con la señora o que no. O si vivía o no vivía. Pero de que tenía suegra, sí tenía. Mas sin embargo, dejaron todo por seguir a Jesús. Pero
Ahora nosotros, en nuestro tiempo, ahorita, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dejar por Jesús? Para seguir a Jesús. Aquí dice, y todo el que haya dejado casas, miren, dejar casas no significa que te vas a ir de tu casa. Dejar casas quiere decir que el primer lugar en tu vida no tiene que ser tu casa o tus casas, si son muchas propiedades o tu casa que la cuidas mucho. Primero es seguir a Cristo, ir a misa, estar con Él, ir a visitar a un enfermo. Todo lo haces por seguir a Cristo. Dice hermanos, hermanas, ¿ok? No quiere decir que vas a abandonar a tu familia, sino que ellos no tienen que tomar el lugar de Jesús, el lugar de Dios. Porque si tu hermana o tu hermano te dice, no vayas a misa, no vayas a nada de la iglesia, y tú les haces caso, ellos están tomando el lugar de Jesús, de Dios, porque les haces caso a ellos, no a Dios, que Él siempre está con los brazos abiertos para recibirte, te está esperando. Pero si no somos capaces de decirle a nuestros hermanos, vamos a misa, y si no, pues aquí espérenos, ahorita regreso. ¿Ya? Entonces, dice, padre o madre. A veces nuestros padres también pueden ser instrumentos para que nosotros nos alejemos de la iglesia o de participar en cosas de la iglesia, incluso de no ir a misa, que es lo primordial de un cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos ponen cosas, y como es nuestra madre o es nuestro padre, nos ponen cosas en las cuales nos entretenemos y pasan y ya ir con el Señor pasa a tomar segundo lugar y a veces ya no vamos. Entonces, pues es mejor llevar a nuestros padres y juntos gozarnos de la presencia del Señor. Dice, hijos o propiedades por causa de mi nombre. Entonces, ¿qué somos capaces de dejar? Hay muchas personas que en vez de ir a misa, se van a trabajar porque quieren dinero, porque quieren que, por ejemplo, aquellos que tienen negocios, no, el sábado y domingo son los días preferenciales porque hay mucha gente y hay más venta. Pues miren, yo creo que como cristianos nos preocupamos a veces por las cosas del mundo, pero nos olvidamos que donde va a estar nuestra verdadera vida es allá con el Señor. Entonces, sería mejor procurar la vida que nos espera allá, porque la de aquí se va a acabar. Entonces, dejemos las propiedades para atenderlas después. Dejemos nuestros asuntos personales para luego. Primero es Dios y después todo lo demás llegará por añadidura. Así es que, hermanos, es algo hermoso este evangelio. ¿Saben por qué? Porque dice propiedades, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirán 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Esa es la cereza del pastel. Ese pastel que significa la gran vida. ¿Pero dónde? Con el Señor. Pero por eso primero es Dios y después lo demás. Que podemos llevar a cabo con amor, todo se puede. Miren, si primero vas a misa y luego vas al fútbol, o vas con tu familia, o vas a visitar a tu papá, a tu mamá, o a ver tus propiedades, a cuidar lo que tienes. Pero primero es Dios. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a dejar por seguir a Dios? También otra cosa. Si a mí me gusta el traguito, ¿estaría dispuesto a dejar eso por seguir a Dios? Si a mí me gustan las drogas, ¿estaría dispuesto por dejarlas para seguir a Dios?
Si yo soy mujeriego, ¿estaría dispuesto a dejar esas aventurillas por seguir a Dios? Si yo soy de los pleitistas que siempre ando por aquí y por allá, ¿estaría dispuesto a dejar todo eso por seguir a Dios? ¿O yo soy de los flojos que no me quiero levantar para ir a misa? ¿Estaría yo dispuesto a sacrificarme y levantarme e ir a misa, alimentarme con el cuerpo y la sangre del Señor? Y entonces se llevará a cabo, dice, y tendrán por herencia la vida eterna. Porque el Señor en su palabra también nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Hermanos, que la palabra del Señor nos haga reaccionar a qué estoy dispuesto a dejar por amor a Cristo, por amor a mi propia salvación, por amor a esa vida nueva con Cristo. Porque así como los discípulos del Señor iban a estar sentados en su trono que el Señor les iba a dar para juzgar a las 12 tribus de Israel, a nosotros, ¿qué nos da? Algo hermoso. Por herencia, la vida eterna. Y hay que luchar por esa vida eterna que nosotros necesitamos, hermanos. No nos preocupemos por lo que tenemos aquí en la tierra. Ahorita tenemos un carro, luego lo chocamos y lo dejamos. Y volvemos a tener otro. Pero la vida con Cristo es única. Y esa no hay que perderla. Si el Señor nos hace este llamado ahorita, es para que ahorita recapacitemos y pensemos qué es lo que nosotros queremos para el día de mañana, cuando se cierre esta puerta y abramos la puerta del otro lado con el Señor. Recuerden que la muerte no es el final, sino es el comienzo de una nueva vida. Y si es para una vida eterna, gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Nos miraremos en otro momento si Dios nos da licencia. Y que la bendición del Señor se derrame en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Ok? Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, que ilumine su mente y su corazón y puedan reflexionar en la lectura, ¿verdad? Es Mateo 19, del 27 al 29. Que Dios les bendiga y hasta pronto.